La historia que ahora os cuento ocurrió hace mucho, mucho tiempo en una tierra mágica, un lugar donde los ríos son profundos y el mar golpea con furia altos acantilados. Una muralla natural que Dios regaló a los hombres para poner límites a un océano, a veces benevolente, a veces terrible, que en sus momentos de cólera castigaba a los marinos arrastrándolos a las profundidades. Dicen que aquel invierno fue especialmente duro. Los pescadores habían salido a la mar aún sabiendo que el temporal se acercaba. Las mujeres habían intentado persuadir a los marineros, pues la voz del mar era ronca. Pero ellos portaban en la sangre el valor de sus ancestros y hacía ya generaciones que el miedo no formaba parte de sus vidas. Entre estos hombres estaba Juan, un joven fuerte y alegre, que se despidió de su esposa Lucía con un beso apasionado, una dulce caricia a su abultado vientre y la petición susurrada a su hijo de no nacer antes de que él regresara. Esa sería la última vez que se verían. La tormenta llegó antes de lo previsto y después de 2 días agónicos de espera, los restos del pequeño barco llegaron a la costa como huesos devorados y escupidos por una descomunal bestia marina. Allí, en la playa, estaba Lucía, que se acercó a la orilla despacio y con el horror en los ojos. Cuando el mar acarició sus pies, la joven cayó de rodillas y emitió el alarido más terrible que nadie hubiera escuchado jamás. Un grito lleno de dolor, desesperación y pena, un lamento que hizo enmudecer al viento e hirió al mar, que en ese mismo instante se arrepintió de haberle arrebatado la vida al pescador. Esa noche nació Juan. El pequeño llegó al mundo rápido y sin llorar para que su madre no sufriera más. Un gesto de bondad que sería su seña de identidad a lo largo de toda su vida. Tras el nacimiento de su hijo, la joven Lucía comenzó a trabajar en la acogedora posada del pueblo. El lugar estaba regentado por un matrimonio mayor que acogieron a la joven y a su bebé como a su propia hija y nieto. Pronto se dieron cuenta que el pequeño Joanciño, como lo llamaba cariñosamente su madre, no podía hablar, aunque feliz, fue creciendo rodeado de un amor infinito. Su mirada amable y paciente incitaba a hablar con él, por lo que Juan aprendió desde muy pequeñito a escuchar a los demás y de manera natural se hacía entender a la perfección, aunque sus labios no pronunciaran palabra alguna. Los peregrinos que pasaban por allí regresaban siempre a la posada deseosos de ver al pequeño Juan. Le traían regalos de sus lejanas tierras y le contaban historias de un camino que transformaba sus almas, un camino lleno de rincones, de silencios y de charlas, un camino en el que se andaba ligero de equipaje, despojados del pesado disfraz de las apariencias y de las etiquetas sociales.
Un camino donde el propósito era poner a prueba la perseverancia, la voluntad y las ganas de seguir adelante. Una travesía que plantaba semillas de luz en el corazón de los peregrinos. El anhelo de ese viaje fue calando poco a poco en Juan, y el día de su 15º cumpleaños tomó el zurrón y se adentró ilusionado en la aventura de la que tanto había oído hablar. Sus primeros pasos fueron firmes. Caminaba seguro, como si la misma tierra lo guiara de la mano. En el crepúsculo del tercer día, al llegar a un pequeño claro del bosque, observó cómo un anciano intentaba llenar su vieja cantimplora de calabaza en el río. Juan corrió en su ayuda y después de llenar el jícaro, se le ofreció al cansado anciano, que bebió con avidez. Tras calmar su sed, aquel peregrino se presentó como Rafael. Juan, con su sonrisa habitual, moviendo los labios, dijo su nombre, un nombre que el anciano entendió a la perfección. Tras las presentaciones, el peregrino invitó amablemente al joven a compartir su sencilla cena: pan, pescado seco y un poco de queso, que comieron en silencio. Después de recuperar fuerzas, Rafael sacó lentamente de su bolsa de piel gastada un viejo violín que acomodó en el hombro izquierdo y, apoyando el mentón sobre él, tomó el arco y comenzó a tocar. Las primeras notas sonaron tímidas y prudentes, pero a medida que la noche caía, los acordes comenzaron a brillar como la luz de las estrellas que aparecieron en el firmamento, transformándose en la melodía más maravillosa que oídos humanos hubieran escuchado nunca. El bosque cayó y el río enmudeció, y por primera vez en su vida las lágrimas humedecieron los ojos de Juan, que lloró desbordado por la belleza y la sublimidad convertida en música. Cuando Rafael dejó de tocar, Juan apoyó con delicadeza su mano sobre el violín, intentando descubrir en la madera el secreto oculto que había creado tal perfección. El anciano comenzó a enseñar a tocar el violín al joven peregrino, un alumno aventajado que aprendía a una velocidad sobrenatural, como si simplemente estuviera recordando algo que su corazón y sus dedos ya sabían, y que encontró en las cuerdas del violín la voz que le faltaba. Por la mañana caminaban por senderos poco transitados en esa época del año. El anciano, ayudado por su bordón de madera, y Juan siempre a su lado. En una noche fría, al calor del fuego y envueltos en sus capas, el joven
le relató a su maestro que en su aldea las ancianas contaban cómo su madre, sin querer, le había robado la voz aquel funesto día en la playa, cuando, destrozada por la muerte de su padre, gritó con todas sus fuerzas por la pérdida del amor de su vida. De la misma manera, también le había robado la pena y el dolor, unos sentimientos que nunca había experimentado. Le confesó que a espaldas de Lucía se marchaba con los pescadores a aprender el oficio de su padre y de su abuelo, y que podía sentir en su corazón cómo el mar lo reconocía y era amable con él. Por su parte, Rafael le contó cómo la armonía fue lo primero que se creó después del pensamiento. Le explicó que en el cielo los astros, en sus movimientos perfectos, creaban su propia melodía, enseñándole el poder enorme que la música tenía para curar el cuerpo, el alma y calmar la cólera. Durante su viaje, las buenas gentes que hacían el camino compartían con ellos comida, vino, risas e historias, y en cada paso, esos senderos mágicos ofrecían los mejores regalos que se podían atesorar en el corazón, como la empatía, la generosidad y la amistad. Y pasaron muchos días. La última noche, antes de llegar a su destino, la lluvia obligó a los dos compañeros a buscar cobijo bajo un gran árbol, y tras la cena, hombro con hombro, se quedaron dormidos. Juan despertó pronto, emocionado por llegar a Santiago, pero al instante se dio cuenta que Rafael no estaba junto a él, tampoco su bastón, ni su calabaza. Su capa envolvía delicadamente al viejo violín, que entre sus cuerdas guardaba una nota con la tinta algo corrida por la lluvia, que decía: no olvides que la música sana el corazón y apacigua tempestades, mi querido y amado aprendiz. Juan corrió en dirección a la ciudad. A todos les preguntaba por su mentor, pero nadie lo había visto. Nadie sabía de él. Y en soledad, al igual que cuando partió de su casa, llegó a la gran plaza del Obradoiro. Mirando la imponente catedral, tomó el violín de su maestro, lo abrazó con fuerza contra su pecho y desde lo más profundo de su alma le dio las gracias. Juan había completado su primer camino, un camino compartido, un camino que repetiría muchas veces a lo largo de su vida, siempre abrigado por la capa de color verde de Rafael y acompañado de su viejo violín. El joven volvió a casa, a su pequeña aldea de pescadores. Por las tardes, caminaba hasta los grandes acantilados y allí, acompañado del viento, mirando al mar,
tocaba en honor al hombre que le había devuelto la voz en forma de notas. Pasaron muchos años, y un día plomizo y lluvioso de invierno, la voz de alarma corrió por todo el pueblo. 20 hombres habían salido a faenar y no regresaban. El océano, cada vez más embravecido, levantaba olas terribles y gigantescas. Esa tarde, ante el asombro de todos, Juan cogió una pequeña barca y se adentró en el mar. Muchos intentaron detenerlo, pero él era fuerte y no lo pudieron parar. Rápidamente lo perdieron de vista y, aterrorizados, creyeron que las olas se lo habían tragado, cuando de pronto el sonido armónico de un violín se elevó por encima del rugido del océano. Dicen que los allí presentes escucharon en esa melodía la voz de la bondad, de la valentía, de la esperanza y de la unión, de la sabiduría y del agradecimiento, de la paz y de la calma. Unas notas que volaban altas al viento y que comenzaron a apaciguar las aguas de un mar que poco a poco se fue adormeciendo. Una música que nunca pudieron olvidar y que trajo consigo a los valientes pescadores, unos hombres que le habían ganado la batalla al océano y que, felices y exhaustos, se reunían con sus familias y vecinos. Y dice una vieja leyenda que si te acercas a los acantilados de esa tierra mágica con el corazón inquieto o afligido y le cuentas al viento tus anhelos de consuelo, las notas lejanas de un viejo violín detendrán el tiempo y te regalarán la fortaleza que acariciará tu memoria. Una memoria antigua, la memoria del mar, que despertará el valor dormido de tu alma peregrina.